El alcalde de Almería, acompañado de parte del equipo de gobierno y de la corporación municipal y de la mano de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha unido a Almería y todas las localidades en las que hoy impera el recuerdo. Un recuerdo que las víctimas reclaman con verdad, con justicia y dignidad. El coronel Javier Ángel Soriano, presidente de la Asociación de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y es su delegado de defensa en Almería, leyó un manifiesto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo precedido por un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Muchas gracias por acompañarnos en este sencillo pero emotivo y sentido acto que el Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Asociación Víctimas del Terrorismo, la AVT, organiza hoy, 11 de marzo, que se cumple el 15º aniversario de los atentados más terribles que ha sufrido nuestro continente, que ha sufrido Europa. Hoy es un día para ponerse en la piel de todas las víctimas del terrorismo, para recordarlas, para contar qué es lo que pasó y además contarlo diciendo la verdad. De la mano de la Asociación Víctimas del Terrorismo, como he dicho, la ciudad de Almería se suma en este sencillo acto a las muchas localidades que en nuestro país, a lo largo de todo el territorio nacional, van a recordar hoy a las víctimas que reclaman verdad, que reclaman justicia y que sobre todo reclaman dignidad. Son precisamente esas 4 palabras el lema que forma la Asociación Víctimas del Terrorismo: memoria, verdad, justicia y dignidad. Todos tenemos la obligación de oponernos, de enfrentarnos pública y privadamente al terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo nunca tiene justificación, porque no está justificado matar, porque no está justificado hacerlo además de forma indiscriminada, porque los terroristas sí tienen libertad de elegir, ellos sí pueden elegir matar o no, las víctimas no. Las víctimas nunca eligieron ser víctimas, las víctimas nunca hubieran querido convertirse en eso. Y por eso precisamente tenemos que posicionarnos de manera tajante y rotunda contra los violentos. Tenemos que explicarle a nuestros hijos y a nuestros nietos qué es lo que ha pasado en España, cómo los españoles se han levantado y han luchado frente al terrorismo, cuál ha sido la relación de las diferentes administraciones públicas y de los responsables políticos a lo largo de los años con respecto al terrorismo, porque las generaciones venideras tienen derecho a saber qué pasó y a saber la verdad. Tienen que saber quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y es importante que lo dejemos bien claro, que lo dejemos por escrito, que tenemos que vivir sin miedo. Tenemos que vivir sin miedo, pero no tenemos que vivir sin memoria. Tenemos que recordarlo, como digo, qué pasó, tenemos que contar a las generaciones venideras qué es lo que pasó y además tenemos que contarles la verdad, porque las víctimas del terrorismo merecen ser recordadas. Hoy nos encontramos en el Parque de las Víctimas del Terrorismo, el espacio que el Ayuntamiento de Almería, que nuestra ciudad decidió dedicarle a la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Pero es que justo aquí al lado, en apenas unos metros, hay una placa que recuerda a Ignacio Echeverría, lo recordarán todos ustedes, ese español que en los atentados de Londres se comportó de manera heroica y plantó cara a los terroristas armados única y exclusivamente con su monopatín. Y yo, ¿qué quieren que les diga? Me siento muy orgulloso de vivir en una ciudad que recuerda a las víctimas del terrorismo, que las honra y que las pone al nivel que se merecen como héroes de nuestra democracia y héroes de nuestra libertad. Yo quiero agradecerle al coronel Soriano que haya decidido convertirse en la voz de todos los almerienses hoy para leer el manifiesto de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Muchísimas gracias, mi coronel, como siempre, por estar cuando el Ayuntamiento de Almería y la sociedad almeriense te reclaman. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es importante que estos actos pues cuenten también con el respaldo social que merecen, y también a los medios de comunicación para que aquellos que no hayan podido asistir, acompañarnos esta mañana, pues encuentren también la noticia de que viven en una ciudad comprometida, en el que la libertad no se negocia, en el que se recuerda, en el que se clama justicia y en el que se exige dignidad. Y las 7:40 horas, Madrid fue escenario del peor atentado de la historia de Europa. Un grupo yihadista sembró el caos en las estaciones de Atocha, el Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y la calle Tellez,
causando 191 víctimas mortales y 1.761 heridos. Hoy es un día para recordar, para hacer memoria a las víctimas del terrorismo, a las del 11 de marzo, pero también a las demás víctimas por ser el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Pero también es un día para reclamar verdad, justicia y dignidad para todas ellas. Verdad, memoria, dignidad y justicia. 4 palabras que, además de ser el lema de la Asociación Víctima del Terrorismo, representan los 4 pilares sobre los que debe sustentarse cualquier modelo, programa, proyecto que pretenda colocar a las víctimas del terrorismo en una posición central. 4 palabras que, de tanto repetirlas, corremos el riesgo de difuminarlas o incluso vaciarlas de contenido. Cuando hablamos de verdad, hablamos de contar la historia del terrorismo en nuestro país tal y como ha sido, sin tergiversaciones, manipulaciones ni falsas justificaciones. No hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza. De ahí que no deban ser admitidos como agentes políticos válidos aquellos que siguen pensando que en algún momento estuvo justificado matar. Cuando hablamos de verdad, también hablamos del derecho a saber de las víctimas. Tienen derecho a conocer quiénes mataron a sus seres queridos, en qué circunstancias y qué investigaciones se llevaron a cabo, con independencia de que no se les pueda sentar en el banquillo. Porque el derecho a la verdad ni prescribe, ni se amnistía, ni se indulta. Cuando hablamos de justicia, hablamos de que se detenga la veintena de etarras que, aunque parece que los tienen localizados, aún siguen en libertad. Que se haga todo lo posible por resolver los atentados cuya autoría material ha quedado impune o que aún tengan responsabilidades penales pendientes de depurar. Sean de ETA, de otros grupos terroristas o incluso el propio atentado del 11 de marzo, que para nosotros sigue siendo un caso abierto. No podemos consentir que algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones sobre el mayor atentado de la historia de Europa. Las víctimas se merecen que se llegue hasta el final de las investigaciones sobre cualquier atentado terrorista, con verdad y rigor, sin frivolidades, especulaciones o falsas expectativas que nos provoquen un dolor infinito y supongan una nueva victimización. Pero justicia también es que los terroristas cumplan íntegramente sus condenas y evitar que la política penitenciaria se acabe convirtiendo en moneda de cambio. Claro que las víctimas acatamos la ley, pero siempre y cuando que se aplique con el máximo rigor, sin interpretaciones torticeras ni buscando beneficiar a los terroristas en todo momento. No creemos en reinserciones interesadas a cambio de beneficios, ni peticiones de perdón de formulario. No hay verdadero arrepentimiento sincero sin colaboración con la justicia. Por ello, lo seguiremos exigiendo como requisito para valorar un pronóstico favorable de reinserción, ya sea para poder resolver los atentados aún pendientes por esclarecer o para poder ofrecer a las víctimas del terrorismo el derecho a la verdad que merecen. Las víctimas no entienden por qué suscitan tanta pena los kilómetros que tienen que recorrer los familiares de los terroristas para ir a visitarlos a las cárceles. Las víctimas del terrorismo tienen que recorrer también muchos kilómetros, pero para visitar las tumbas de nuestros seres queridos, asesinados por todos los que ahora reclaman una humanidad que ellos nunca tuvieron. Ellos eligieron ser terroristas, nosotros nunca elegimos ser víctimas. Cuando hablamos de defender su dignidad, hablamos de defender el derecho al honor y a la imagen de las víctimas, protegiéndolas especialmente de las noticias falsas y bulos, o de imágenes explícitas especialmente dolorosas. Pero también de evitar los actos públicos de enaltecimiento del terrorismo y de los terroristas que tanto dolor y humillación causan a las víctimas. Quizá no sean delictivos, nosotros pensamos que sí, y seguiremos exigiendo las reformas legales necesarias para su penalización, pero son inmorales. De ahí que reclamemos que se adopten todas las medidas administrativas necesarias para que se eviten. Vienen tiempos difíciles para las víctimas del terrorismo, lo sabemos. En menos de 5 años,
veremos cómo la población reclusa por delito de terrorismo se verá reducida prácticamente a la mitad. Veremos con resignación cómo los terroristas presos de ETA, pero también yihadistas o de Grapo, irán saliendo de prisión por cumplimiento de sus condenas. Como digo, lo haremos con resignación porque es la ley y no nos queda otra que acatarla. Pero eso no os impide que reclamemos que lo hagan con la cabeza gacha. No digo ya arrepentidos, pero sí por lo menos avergonzados de lo que hicieron. En unos casos será necesario trabajar por su desradicalización en prisión y en otros simplemente evitar que sean recibidos como héroes en sus pueblos. Y por último, la memoria. Como se suele decir, nadie muere del todo mientras haya quien le recuerde. De ahí que sean tan importantes actos como este, la realización de monumentos o la colocación de placas allí donde se haya cometido un atentado terrorista. Verdad, justicia, dignidad y memoria. 4 palabras que no tienen sentido la una sin las otras. De nada nos sirven las placas si después se manipula la historia. Ni de nada nos sirve reclamar dignidad si después no hay justicia. Termino ya y lo hago con una petición. Que no veáis estas reclamaciones como algo ajeno. Es mucho lo que está en juego. No solo la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, también el legado que dejemos a nuestros hijos. Muchas gracias a todos por vuestro recuerdo en este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.